Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es sobre metabolismo en proteínas. El proceso metabólico con las proteínas resulta un poco más complejo porque no tiene una secuencia como lo tiene el metabolismo de los carbohidratos, que aparentemente tiene una secuencia lógica. Las proteínas tienen un proceso de transformación metabólica que ocurre de muy diversas maneras, porque eso va a depender del tipo de aminoácido que se metabolice en una célula. Y no solamente el tipo de aminoácido, sino también va a depender del tipo de tejido donde ocurre el proceso. De manera tal de que vamos a referirnos ahora a varios tejidos en los lugares donde están ocurriendo las transformaciones bioquímicas. En primer lugar, debemos considerar que un aminoácido tiene grupos funcionales, básicamente dos, casi todos ellos: el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino. Entonces los procesos metabólicos como los aminoácidos pueden empezar por modificaciones en el grupo carboxilo o modificaciones en el grupo amino. De manera tal de que vamos a referirnos muy brevemente a reacciones generales de los aminoácidos. Como todos los aminoácidos, casi todos, con excepción de la prolina y hidroxiprolina, por ejemplo, no tienen grupo amino. Entonces, estos aminoácidos se metabolizan de otra manera. Estas reacciones son generales al resto de aminoácidos, porque todos tienen grupo amino y grupo carboxilo. Ahora, para situarnos dentro del contexto general de las reacciones bioquímicas, los aminoácidos fundamentalmente se encuentran formando parte de las proteínas, pero también alrededor de 100 gramos de aminoácidos se encuentran como aminoácidos libres, es decir, no unidos a ninguna otra molécula, y conforman lo que se denomina el fondo común de los aminoácidos. Ese fondo común de los aminoácidos está referido, al cual vamos a tratar próximamente, está referido a la cantidad de aminoácidos, o pueden llamarle concentración de aminoácidos, que se encuentran distribuidos en todo el organismo como aminoácidos libres. Son 100 gramos que están en el músculo, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los tejidos tienen aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres van a sufrir una serie de transformaciones, pero todas ellas empiezan, 1, con el grupo amino, 2, con el grupo carboxilo. De tal manera que las reacciones generales de los aminoácidos implican, desde el punto de vista bioquímico, un proceso que se llama desaminación oxidativa, un segundo proceso que es de transaminación y otro proceso que se denomina descarboxilación. Estas reacciones de descarboxilación, transaminación y desaminación son catalizadas por enzimas y conlleva a la formación de otros compuestos que derivan de los aminoácidos, pero que tienen importancia desde el punto de vista metabólico. La primera reacción es una desaminación oxidativa. Esta reacción implica la liberación de amoníaco. Ahora, vamos a aclarar un término, que es amoníaco, y otro es ion amonio. A veces en los libros hay una confusión entre ion amonio y amoníaco. Cuando la enzima, que en general se denomina L-aminoácido oxidasa, cataliza la reacción de desaminación de la alanina
Es decir, es una enzima que va a liberar el grupo funcional amino bajo la forma de amoníaco. Cuando se libere el amoníaco, ese amoníaco se va a liberar en un medio con un pH aproximadamente 7.4. Al liberarse a ese pH, automáticamente ese amoníaco se transforma en ion amonio, porque va a protonarse, es decir, se va a ligar a un protón hidrógeno. ¿Está entendido? Entonces, lo que se está liberando es amoníaco, y ese amoníaco se transforma automáticamente en ion amonio. Y eso lo cuento a propósito, por si acaso, para aclarar esta situación, porque de lo contrario no podríamos hablar de la participación de los riñones con la glutamina en los procesos que implican el efecto neutralizante que ocurre a nivel renal con participación de glutamina, y eso lo vamos a explicar después. Por eso que quería hacer esta aclaración, porque a veces en algunos libros aparece la reacción y coloca ion amonio, y algunos autores dicen amoníaco, otros dicen ion amonio, lo usan indistintamente y no es así. Esta enzima N-aminoácido oxidasa es el término genérico. En este caso es una alanina oxidasa. La alanina oxidasa es la enzima que cataliza la desaminación del aminoácido alanina formando piruvato, generalmente un cetoácido más amoníaco. Y esta enzima requiere una coenzima que es el FAD. Ahora, en el organismo también existe una L-aminoácido, no L, sino D-aminoácido oxidasa. Nadie sabe por qué existe esta bendita enzima, pero lo que parece es que esta enzima funciona en proceso de desintoxicación, porque a veces uno inadvertidamente puede ingerir con los alimentos D-alanina o D-glutamato. La D-alanina es un compuesto tóxico y el D-glutamato también. Entonces en el organismo existe una enzima que es una D-aminoácido oxidasa que se encarga de desaminar a esta D-alanina y al D-glutamato, y de esa manera lo convierten en dos sustancias inertes. Probablemente sea la causa por la cual en el proceso evolutivo aparecieron estas enzimas. Ejemplo de estas aminoácidos oxidasas: la glutamato es hidrogenasa. Mire, transforma el glutamato en presencia de NADP en alfa-cetoglutarato. Este es un alfa-cetoácido. La histidasa transforma histidina en ácido glucánico más amoníaco. ¿Está bien? Mira acá, ion amonio. La serina de hidratasa, serina piruvato más ion amonio. Treonina de hidratasa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos recalcar aquí, ojo, desde ahora se los digo, no es que tengas que memorizarme todas estas reacciones que no tienen mayor importancia memorizarlas. La importancia es el concepto que cuando los aminoácidos se metabolizan en el organismo, lo hacen a través de un proceso de desaminación oxidativa. Y esa desaminación, ¿qué es lo que forma? Amoníaco. Y nada más es lo que tienen que saber ustedes. No aprenderse de memoria cada reacción, eso no tiene mayor importancia, sino la formación de amoníaco. Y ese amoníaco, ojo, ese amoníaco es un compuesto tóxico, es uno de los más tóxicos que existe en el organismo. Por ejemplo, en la cirrosis, acá en la cirrosis hepática, el hígado ya no está en condiciones de poder utilizar ese amoníaco
y transformarlo en urea. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué sucede en el sistema circulatorio? Empieza a incrementarse los niveles de amoníaco. Y el amoníaco, o ion amonio, como gusten llamarlo, ion amonio, amoníaco. Si uno tiene el concepto claro de lo que es ion amonio, amoníaco, no hay ningún problema de llamarlo de ambas maneras. Está correcto. Considerando de que, ojo, lo que existe es ion amonio. En el sistema circulatorio existe ion amonio, amoníaco prácticamente no existe. De igual manera, cuando hablamos de pH, ¿existe el protón hidrógeno? No existe prácticamente. Lo que existe, ¿qué cosa es? Ion hidrógeno. ¿Estamos bien? Pero todo el mundo habla de protón hidrógeno como si existiese, prácticamente no existe. Por eso esto también podemos llamarle amoníaco si gustan. Y ese compuesto es extremadamente tóxico. Cuando se elevan los niveles de amoníaco, por ejemplo, cuando hay cirrosis, entonces ese amoníaco llega al cerebro y puede producir y produce la muerte del paciente. ¿De qué manera ese amoníaco produce la muerte? Nadie lo sabe hasta ahora. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en este proceso de desaminación es que se forma amoníaco. Entonces el amoníaco que nos circula en la sangre básicamente se forma por reacciones de desaminación oxidativa. De ahí la importancia de ese amoníaco, que es un compuesto extremadamente tóxico. Reacciones de descarboxilación. Antes de seguir adelante, entonces, ¿para qué se forma para qué ocurren esas reacciones de desaminación oxidativa? Porque las células hacen uso del esqueleto carbonado. Ese esqueleto carbonado de los aminoácidos, que queda como consecuencia del proceso de desaminación oxidativa, y me estoy refiriendo a lo siguiente. Por ejemplo, la asparagina, por acción de la asparaginasa, ¿qué forma? Aspartato y amoníaco. Muy bien, pero lo más importante o más interesante es el corte de acá. Aquí, por acción de esta glutamatasa deshidrogenasa, el glutamato se transforma en ¿qué? En alfa-cetoglutarato. Es por acción de esta serina de hidratasa, por ejemplo, la serina se transforma en piruvato, más amoníaco. Ese piruvato, ese alfa-cetoglutarato, el ácido urocánico, el cetobutirato, glutamato, etcétera, etcétera, ese esqueleto carbonado que queda como consecuencia del proceso de desaminación oxidativa, lo usa la célula como fuente de energía. Para eso ocurre la desaminación, y ese bendito amoníaco o ion amonio lo va a tener que eliminar el hígado a través de un proceso a través del cual se forma urea. Y la urea es un compuesto inerte, como veremos después, es decir, prácticamente no hace daño, pero el amoníaco sí es sumamente tóxico. Entonces, ¿para qué ocurre la reacción de desaminación? Para eliminar el grupo funcional amino bajo la forma de amoníaco. ¿Y ese amoníaco en qué se convierte? En urea. Eso es lo que tenemos que saber y punto. Por otro lado, ¿ese amoníaco se puede utilizar para otras reacciones? Claro, para reacciones de aminación se usa amoníaco, como vamos a ver después. Y ese amoníaco, vuelvo a repetir, es tóxico. El hígado lo convierte en urea, que es un compuesto inerte, y se elimina por la orina. Punto. Entonces aquí tenemos que tener el concepto. Uno, el amoníaco se puede utilizar para reacciones de aminación, y por otro lado para formar urea, y la urea se elimina por la orina. La bioquímica tiene que ser así de sencillo, no complicado. ¿Estamos bien? La bioquímica se puede editar de varias maneras. Muy sencillo, más o menos, si quieres, les hacemos ver la vida en cuadritos.
lo hacemos súper difícil, no hay ningún problema. Pero lo que queremos acá, como yo le dije en la primera clase, queremos que ustedes amen la bioquímica, que la utilicen posteriormente. No que quede como un conocimiento que tuvieron que hacerlo, que aprenderlo porque así lo dice el currículum, no es así. Las reacciones de descarboxilación. Estas reacciones de descarboxilación son reacciones en las cuales el grupo carboxilo del aminoácido se va a eliminar bajo la forma de CO2. Un aminoácido tiene una cadena hidrocarbonada, un grupo amino y un grupo carboxilo. Ya dijimos cómo se elimina el grupo amino por una reacción de desaminación oxidativa. Ahora vamos a ver cómo se elimina el grupo carboxilo. El grupo carboxilo se elimina bajo la forma de CO2. Entonces, ¿qué es lo que queda como producto? Si el aminoácido tiene un grupo amino y uno carboxilo, eliminamos el carboxilo, se queda una amina. ¿Estamos bien? Esta reacción es catalizada por descarboxilasas. Y esas descarboxilasas, ojo, usan piridoxalfosfato. El piridoxalfosfato es la forma activa de la vitamina B6. Cuando el médico prescribe vitaminas, entre ellos está la vitamina B6, como vitamina B6 no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Se absorbe a nivel intestinal y posteriormente, después de la absorción, intracelularmente es convertido en piridoxalfosfato. Y el piridoxalfosfato es una coenzima. ¿Se acuerdan? Grupo prostético. Coenzima, punto. Cofactor, si quieren llamarlo. Y esa descarboxilasa funciona como el piridoxalfosfato como coenzima. Si no hay piridoxalfosfato, no funciona la enzima. ¿Y qué es lo que hace la descarboxilasa? El glutamato lo convierte en ácido gamma aminobutírico más CO2. Y a propósito he puesto el gamma aminobutírico. ¿Por qué? Porque el gamma aminobutírico o GABA es un neurotransmisor. ¿Está correcto? Bien. Esta reacción también ocurre con bastante frecuencia. ¿Dónde? En el hígado. Porque como veremos después, varias cosas. Sirve para sintetizar otros compuestos biológicamente importantes. Ahora nos tiene ¿cómo se llama? Neurotransmisor. Ustedes, ojo, deben sacar las consecuencias de, por ejemplo, tenemos una deficiencia, no se ingirió suficiente vitamina B6. Entonces, esa persona va a tener problemas con la generación de neurotransmisores a nivel cerebral. De ahí la importancia, uno, de la vitamina B6, su coenzima piridoxalfosfato, y por otro lado, la actividad de esta enzima, que va a formar ácido gamma aminobutírico. Ahora, o GABA. Y anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico también se utiliza posteriormente. Ese anhídrido carbónico tiene básicamente dos funciones. Uno, se eliminan por el proceso de respiración. Y dos, sirven para reacciones de carboxilación. Es decir, todo al revés. Ahora, ese anhídrido carbónico va a servir para carboxilar. Ahora, ¿para qué sirven estas reacciones de descarboxilación? ¿Cuál es la importancia de estas reacciones? La siguiente. Aquí tenemos en esta tabla alfa descarboxilasa, ornitina descarboxilasa, lisina descarboxilasa, histidina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el producto que se forma cuando la ornitina descarboxilasa descarboxila ornitina? ¿Cuál es el producto que se forma metabólicamente importante cuando la lisina descarboxilasa descarboxila lisina, descarboxila tirosina, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué compuestos se forman? Por ejemplo, aquí, ornitina descarboxilasa forma putrescina,
¿Y para qué sirve la putrescina? Para sintetizar poliaminas. De eso también vamos a ver después. ¿Qué son las poliaminas? Son sustancias que las células lo utilizan para estabilizar el ADN. Y esa putrescina, como su nombre lo indica, tiene un olor nauseabundo, es decir, produce náuseas y vómitos incoercibles. No hay manera de que ustedes puedan detener el vómito si es que ustedes aspiran putrescina. Por eso en otros países, jovencito, si vas a conversar, afuera. En otros países se utilizan para disolver las manifestaciones, no sé si se siguen utilizando ahora, no usan gases lacrimógenos, sino estos compuestos que cuando lo lanzan a las manifestaciones todo el mundo comienza un proceso de emesis incoercible, no pueden soportar, imposible, está correcto. Lo mismo sucede con la cadaverina. Estas aminas tienen unos olores pero tremendamente desagradables, que también sirve para sintetizar poliaminas. La histidina descarboxilasa forma histamina, que está presente en las reacciones alérgicas. La tirosina descarboxilasa forma tiramina a nivel del sistema nervioso, formando neurotransmisores. Triptofano descarboxilasa forma triptamina, que es un neurotransmisor. La dopa descarboxilasa forma dopamina, que se utiliza en la síntesis de catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, y también es un neurotransmisor. El aspartato descarboxilasa forma beta-alanina, que es un precursor de la coenzima A, y como hablamos anteriormente, la glutamato descarboxilasa forma ácido gamma-aminobutírico GABA, que es un neurotransmisor. Entonces de ahí la importancia de las reacciones de descarboxilación. Luego tenemos algo un poquito más complejo, son las transaminasas. Las transaminasas son enzimas que catalizan reacciones en las cuales se transfiere el grupo amino de un aminoácido, es transferido a un cetoácido. Ese cetoácido que recibe el grupo amino se convierte en aminoácido. Y el aminoácido que pierde el grupo amino se convierte en un alfa-cetoácido. Aquí no se forma amoníaco. Hay una transferencia de un grupo funcional. Las transaminasas tienen como coenzima al piridosalfosfato, igual que las descarboxilasas. Y estas transaminasas son reacciones muy importantes porque dan inicio a una serie de reacciones de transformación metabólica que cumplen los aminoácidos, como veremos cuando hablemos del flujo de nitrógeno. Cuando hablemos del flujo de nitrógeno, la primera reacción que ocurre es una reacción de transaminación. Bien, por ejemplo, un aminoácido, por ejemplo, ácido hepático, aspartato. El aspartato tiene un grupo amino. Cuando reacciona con el piruvato, que es un alfa-cetoácido, ese grupo amino del aspartato lo cede al alfa-aminoácido, por ejemplo, al piruvato. El piruvato, al captar el grupo amino, se convierte en alanina. Y el aspartato, al perder el grupo amino, al perderlo se convierte en oxalacetato. Estas reacciones son importantes porque permiten transformar un aminoácido en otro, lo cual va a depender del estado metabólico, nutricional en que se encuentre la persona. Las reacciones de transaminación son fácilmente reversibles, por eso pueden utilizarse en la síntesis y degradación de aminoácidos. Por eso les decía de que eso va a depender del estado, de la fase de nutrición en que se encuentre la persona a lo largo de todo el día, porque nosotros ingerimos alimentos en determinadas horas del día y esas reacciones de transaminación van a funcionar acorde con
el estado nutricional en ese momento, en un determinado momento en el día. Solamente la glicina, treonina y prolina no participan en reacciones de transaminación, y el glutamato y el alfa-acetoglutarato son los que generalmente participan en este tipo de reacciones de transaminación. Pozo de aminoácidos. El pozo de aminoácidos es un concepto. No existe un lugar en el cual se almacenan los aminoácidos, como ocurre, por ejemplo, con el glucógeno. El glucógeno se almacena ¿dónde? En el hígado, tejido muscular. Muy bien. La grasa, básicamente tejido adiposo. No existe un lugar, uno, para almacenar aminoácidos, no existe. Dos, no existe un lugar para depósitos de proteínas. Las proteínas no pueden almacenarse, no se almacenan proteínas. Por ese motivo, cuando una persona ingiere un exceso de proteínas, eso se elimina bajo la forma de urea, se elimina por la orina. No hay manera de almacenarlo. Los aminoácidos existen en diversos compartimientos celulares, y la cantidad de aminoácidos que existe es de 100 gramos aproximadamente. Eso va a depender de varios factores, va a depender del género, va a depender de la edad, va a depender del estado metabólico de la persona, va a depender de la actividad que realiza una persona, etc. Y esos aminoácidos, al estar distribuidos en varios tejidos, hígado, riñón, corazón, etcétera, etcétera, tejido muscular, etcétera, etcétera, la cantidad de aminoácidos que está en cada uno de esos tejidos va a depender del patrón metabólico que tiene cada tejido. Cada tejido tiene un patrón metabólico determinado. Y de eso va a depender la distribución del aminoácido en ese tejido. Y la cantidad también. Ahora miren esto. El 50%, esto es no para que lo memoricen por si acaso, sino para que tengan la idea de lo que es el pozo. El 50% corresponde al glutamato y glutamina. Ojo, el 50% está bajo la forma de glutamato y glutamina, fundamentalmente. Un 10% son aminoácidos esenciales, que el ser humano no los puede sintetizar. Y el 40% son el resto de aminoácidos no esenciales. Ese pozo de aminoácidos, ojo, se alimenta, uno, por las proteínas de la dieta. Constituye esa proteína de la dieta, va a proporcionar aminoácidos. Este es un ejemplo de una persona que está ingiriendo 70 gramos de proteínas. Esas proteínas se van a degradarse, van a hidrolizarse por aminoácidos. Esos aminoácidos van a ser utilizados para la síntesis de proteínas endógenas. Aproximadamente 300 gramos de proteínas endógenas son degradadas diariamente por acción de enzimas proteolíticas endocelulares. Y la excreción también es de 70 gramos. La ingesta de 70 gramos y la excreción de 70 gramos constituye lo que es el equilibrio nitrogenado en el organismo. En seminario van a hablarles sobre equilibrio nitrogenado. Aquí tenemos, por ejemplo, absorción de aminoácidos a nivel intestinal va a contribuir al pozo, fondo o pool de aminoácidos, que va a servir para sintetizar proteínas, y las proteínas corporales también van a degradarse por proteólisis y van a alimentar este pozo de aminoácidos, el cual se va a utilizar para sintetizar moléculas especiales tales como porfirinas, hormonas, creatina, poliaminas, neurotransmisores, ácidos nucleicos, y una pequeña parte de este pozo de aminoácidos va a servir para, o va a eliminarse bajo la forma de urea, va a tener que sintetizarse de urea, y una pequeña parte del mismo
va a servir como fuente de energía, por cuyo motivo va a proporcionar CO2 más agua. Vamos a hablar del flujo de nitrógeno. ¿Qué es el flujo de nitrógeno? El flujo de nitrógeno está referido al transporte que realizan los aminoácidos de un tejido a otro. Y ese transporte de aminoácidos de un tejido a otro depende del estado nutricional en un determinado momento del día. Vamos a empezar este transporte de nitrógeno. Empecemos en el músculo. ¿En qué momento ocurre el flujo de nitrógeno en el músculo? Es decir, ¿en qué momento salen los aminoácidos del músculo? Tendríamos que remontarnos a hace más o menos 30, 45 años o 46 años. En un experimento que realizaron una universidad X en Estados Unidos, consistió en lo siguiente: a jóvenes de 18, 20, 22 años les administraron una dieta con un número determinado de kilocalorías, balanceada tanto en los contenidos de proteínas, lípidos y carbohidratos. Previamente se les extrajo sangre a todos los participantes, a todos los voluntarios, se les extrajo sangre para realizarle un análisis de los metabolitos a nivel del plasma. Y cada cierto tiempo, cada determinado número de horas, se extraía sangre para hacer el análisis. Sangre y se hacía el análisis. ¿Qué resulta, para cortar la historia? Que a las 4 horas aproximadamente de haber ingerido alimentos, se observó a nivel plasmático de que los aminoácidos empezaron a incrementarse. La concentración de aminoácidos se incrementaba en la sangre. En aquel entonces no se pudo explicar por qué razón se incrementaba, ni para qué se incrementaba. Era una época en la que por primera vez se hablaba de gluconeogénesis. Hay un profesor, Merton Atherley. Merton Atherley estuvo aquí en el Perú, dio unas clases acá sobre justamente gluconeogénesis. Y él es el que descubrió el proceso gluconeogénico. Anteriormente no se podía explicar de qué manera el ser humano mantenía la glicemia durante los días de ayuno. Por ejemplo, nosotros dejamos de ingerir alimentos 12 horas. ¿Cómo se mantiene la glicemia? ¿Qué mecanismos mantienen la glicemia? Hay personas que pueden estar sin ingerir alimentos 3, 4 días, una semana, 20 días. ¿Y cómo se explicaba entonces que los niveles de glucosa aún se mantenían pese a encontrarse durante 20 días sin ingerir alimentos? Merton Atherley hizo una observación, no sé si se los mencioné, trató de explicar de qué manera las aves migratorias se mantienen volando durante tanto tiempo. Las aves migratorias, digamos, vuelan no sobre tierra, sino sobre el mar. Entonces no hay manera de que ellas puedan descansar. ¿Y de qué modo estas aves migratorias mantenían su glicemia? Hasta el año 69-70 no se sabía. Merton Atherley hizo la explicación y sugirió un término: gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis se realizaba a través de los aminoácidos que se movilizaban del tejido muscular hacia el hígado. Al movilizarse los aminoácidos del tejido muscular hacia el hígado transformaba a esos aminoácidos, los transformaba en glucosa. Pero la pregunta era: ¿y esos aminoácidos de dónde salen? Tendrían que ser de las proteínas, no hay otra manera. Pero también, ojo, estas aves también disminuían su contenido en lípidos, pero los lípidos
dan energía, muy bien, pero no forman glucosa. Solamente el glicerol de un triglicérido que ha llegado al hígado es capaz de hacer gluconeogénesis, pero llega muy poco glicerol. Lo que más llega al hígado son aminoácidos. Y el experimento realizado con seres humanos mostraba que después de 4 horas de ayuno se incrementan los aminoácidos en el plasma. En aquel entonces se preguntaban, bueno, ¿qué hacen esos aminoácidos? No se sabía. Ahora ya sabemos qué es lo que ocurre con él. Y retrocedamos a esa época. Se pensaba que la glicemia se mantenía con el glucógeno. Pero el glucógeno no es lo suficientemente voluminoso, es decir, no hay suficiente cantidad de glucógeno como para que pueda mantener a un ser humano vivo después de 24 horas. El glucógeno solamente dura entre 20 y 24 horas, no dura más. Entonces, ¿qué es lo que mantenía la glicemia? Bueno, después de muchos estudios posteriores se llegó a la conclusión de que eran los aminoácidos. Y esos aminoácidos, ¿de dónde venían? Del tejido muscular. Muy bien. Este flujo de nitrógeno implica en primer lugar reacciones de transaminación. 1. 2. Existen 2 transaminasas específicas. Una que es específica para el par, alfa-cetoglutarato glutamato, y la otra para el par piruvato-alanina. Es decir, no se complica la vida. ¿Por qué se dice que la transaminasa es específica para el par, por ejemplo, piruvato-alanina? Porque esa enzima transaminasa, por ejemplo, tiene piruvato, capta piruvato y capta un aminoácido, cualquier aminoácido. ¿Y claro qué hace? Transfiere el grupo amino al piruvato. ¿Qué cosa forma? Alanina. No puede formar otra cosa que alanina. Por eso que es específica para el par piruvato-alanina. Porque cuando capta, quita, retira el grupo amino de cualquier aminoácido, con excepción de lo que hemos mostrado anteriormente, o sea, lisina, prolina y como se llama treonina, de cualquier otro aminoácido, al coger el grupo amino, lo cede al piruvato, y lo único que ocurre es que el piruvato se transforma en alanina. Punto. Porque la alanina es un piruvato con grupo amino. Y lo mismo ocurre con la otra enzima. Utiliza alfa-cetoglutarato. Transfiere el grupo amino de cualquier aminoácido al alfa-cetoglutarato y este queda transformado en glutamato. Por eso se dice, existen 2 transaminasas que son específicas para ese par: alfa-cetoglutarato, glutamato y piruvato-alanina. ¿Qué está ocurriendo en el músculo? En el músculo sucede lo siguiente. Antes de seguir adelante, tengo que hacerles una aclaración. En el músculo, todo el tejido muscular, ojo, yo no digo que se están degradando las fibras musculares, yo no he dicho eso, proteínas. ¿Qué tipo de proteínas, aparte de las fibras musculares, hay en el músculo? Hay lo que se llama, en los libros lo van a encontrar probablemente, proteínas pequeñas. Algunos autores le dicen así, proteínas pequeñas. Y otros autores le dicen proteínas lábiles. ¿Qué significa proteínas lábiles? Son proteínas que se sintetizan cuando nosotros ingerimos alimento. ¿Estamos bien? Hoy día hemos tomado una taza de leche, un huevo duro y un pan con bistec. ¿Qué hay ahí? Proteínas. Esas proteínas, ojo, a nivel intestinal van a ser hidrolizadas, se absorben los aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, llegan a los tejidos, y cuando llega al tejido muscular, ¿qué se sintetiza? Principalmente proteínas lábiles, proteínas pequeñas, proteínas que son fácilmente degradables. O sea que esas proteínas se sintetizan cada vez que nosotros ingerimos alimentos. Naturalmente, cada vez que ingeramos proteínas. Cada vez que ingerimos alimento, se sintetizan esas proteínas. ¿Dónde? En el tejido muscular. Ahora vamos a almorzar, está correcto, un filet mignon con salsa de champiñones,
Yo sé que tiene sangre, yo también. Mi desayuno hoy día ha sido un huevo duro, punto. Y mi almuerzo va a ser hoy día, creo que ya almorcé un grano, se acabó. En la noche me la descubro. Lo repito, cada vez que ingerimos alimentos, en los alimentos hay proteínas. Absorbemos los productos de hidrólisis, esos aminoácidos, ¿dónde llegan? Al tejido muscular. ¿Qué se sintetiza? Proteínas pequeñas, proteínas lábiles, proteínas que fácilmente se sintetizan y fácilmente se degradan. ¿Estamos bien? Bien. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo o a partir de qué momento se van a degradar esas proteínas? A las 4 horas de no ingerir alimentos. Por eso les conté la historia de los jóvenes de 18 a 22 años que les trajeron sangre, le determinaron una serie de metabolitos en la sangre, y a las 4 horas ya aparecieron en la sangre aminoácidos. Y esos aminoácidos que aparecieron en la sangre, ¿de dónde venían? Esos aminoácidos provenían de las proteínas lábiles, proteínas pequeñas, proteínas que son fácilmente hidrolizables. Entonces, cuando nosotros dejamos de ingerir alimentos, hoy hemos tomado desayuno a las 6 de la mañana, muy bien, 7, 8, 9, entre 9 y media, 10, pero tampoco no son 4 horas exactamente, es 3 horas y media a 4. 3 horas y media a 4. Ahí empiezan a liberarse aminoácidos. ¿De dónde? Tejido muscular. ¿Y esos aminoácidos existían ahí? No. Sino que las proteínas lábiles, proteínas pequeñas, se van a hidrolizar por proteasas que existen en el tejido muscular. Esas proteasas hidrolizan a las proteínas lábiles y ¿qué forman? Aminoácidos. Esos aminoácidos, ojo, esos aminoácidos van a participar en una primera reacción de transaminación. Entonces, existen transaminasas. ¿Se acuerdan que había 2 transaminasas principales? Esta transaminasa que estaba acá, el próximo año lo voy a colocar si es que dicto clase aquí. Acá hay una transaminasa que es específica para el PAR, alfa-cetoglutarato glutamato. ¿Estamos bien? Botoncito acá. Específica para el PAR, alfa-cetoglutarato glutamato. Bien. ¿Dónde está esa enzima? Acá. Esta transaminasa. ¿Trabaja con qué? Con alfa-cetoglutarato. ¿Qué es lo que hace la enzima? Le quita el grupo amino a la fenilalanina, valina, serina, etc. Y ese grupo amino lo transfiere al alfa-cetoglutarato. ¿En qué se transforma? En glutamato. Y estos aminoácidos, el esqueleto carbonado, va a servir para utilizarlo posteriormente como fuente energética. Muy bien. Ese glutamato sigue 2 caminos. Uno, ese glutamato, en presencia de ATP y amoníaco, o ion amonio, en presencia de la glutaminasa sintetasa, el glutamato se transforma en glutamina. Entonces, el glutamato, ¿cuántos grupos aminos tiene? 1. Más este ion amonio va a tener ahora, se va a producir glutamina, que tiene 2 grupos aminos por si acaso. Más ADP, fosfato inorgánico, etc. Esta es una de las vías de transformación del glutamato. La otra, por otra transaminasa que es específica para piruvatolanina, esta transaminasa se une al piruvato, le quita el grupo amino al glutamato y el piruvato queda transformado en alanina. El glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato. Este proceso continúa con esta otra transaminasa que va a transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato, se transforma en glutamato. El glutamato lo transfiere al piruvato, forma alanina y alfa-cetoglutarato, o el glutamato puede transformarse en glutamina, el alfa-cetoglutarato y así sucesivamente. Es decir, aquí en el músculo se van a formar principalmente alanina y glutamina. Por eso dice acá, el músculo libera en la sangre principalmente alanina
y glutamina, lo que son transportados principalmente al hígado. Ahora, ¿qué va a suceder? Estos aminoácidos van a pasar a la sangre. Y en la sangre, ojo, vamos a encontrar niveles altos de ¿qué? De glutamina, altos de alanina. La pregunta es, ¿por qué esos aminoácidos existen en grandes cantidades en el músculo? No, sino como consecuencia del proceso denominado flujo de nitrógeno, con participación de dos transaminasas. El grupo amino, lo que quiero que vean es lo siguiente, el grupo amino de todos esos aminoácidos, ¿dónde se encuentra ahora? Está en la alanina. Ahí está el grupo amino. ¿Y en qué otro lugar? Está aquí la glutamina. Eso es lo que quiero que capten. ¿Y por qué en el plasma no existen todos los aminoácidos a la misma concentración o concentraciones similares? O yo puedo preguntar en el examen, los aminoácidos, o sea, el tipo y concentración de aminoácidos que tiene el plasma, ¿estamos bien? O sea, el tipo, la clase de aminoácidos y concentración de los aminoácidos que están en el plasma, ojo, corresponde a aquello que está en el músculo. No. ¿Por qué? Porque las reacciones de transaminación han permitido que se forme más alanina y más glutamina que el resto de aminoácidos. Por eso que en el plasma hay más glutamina y más alanina que cualquier aminoácido. No porque ellos existan en esas concentraciones en el músculo, ni hay. Hay alrededor de 350 micromolar. ¿Y cuánto hay de glutamato? ¿Habrá grandes cantidades de glutamato en el plasma? Pequeñísimas cantidades. Pequeñísimas cantidades de glutamato. Ahora, yo les digo que memoricen los valores, no. Pero sí, desde ahora tienen que saberme por qué hay poco glutamato en el plasma. Porque ahí vamos a tener otro problema a nivel cerebral. Y el cerebro, en determinadas condiciones, va a tener que utilizar glutamato. Pero ¿qué resulta? Que en el plasma hay muy poco glutamato. ¿Qué va a hacer el cerebro? En situaciones en las cuales requiere glutamato, ¿de dónde lo va a obtener? No va a poder obtener el plasma. ¿Por qué? Porque mientras la concentración de glutamina y alanina es 350, ¿sabe cuánto es el glutamato? 5. Y el aspartato, 5 micromolar. O sea, los aminoácidos que en menores concentraciones se encuentran en el plasma son glutamato y aspartato. Y los que en mayores concentraciones se encuentran en el plasma, es decir, 70 veces más glutamina y alanina. Quiero que fijen ese concepto, no que fijen las cifras, porque después vamos a hablar un poco de glutamina. ¿Por qué el cerebro necesita glutamina? ¿Por qué necesita glutamato? ¿Por qué un paciente que está, por ejemplo, con una cirrosis, está incrementándose el amoníaco? ¿Por qué le dan glucosa? ¿Para qué le dan glucosa? ¿De qué sirve la glucosa? Vamos a explicar por qué le dan glucosa. Pero tienen que saber ustedes por qué las concentraciones de glutamato, porque son pequeñísimas. La más baja concentración del plasma es de glutamato. Y en determinadas condiciones se requiere glutamato. Dijimos que los aminoácidos que existían en mayores concentraciones en el plasma eran alanina y glutamina. Este proceso, flujo de nitrógeno, ¿en qué fase empieza? Empieza en la fase post-absortiva. Después les preparé un cuadrito allí, en la que habla la fase postprandial, desde que ingieren el alimento hasta 3 horas y media o 4 horas después. Después de la postprandial viene la fase post-absortiva. Y al inicio de la fase post-absortiva es donde empieza el flujo de nitrógeno. Es decir, se incrementan los aminoácidos en el plasma. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo a pregrado no enseño hace cuántos años.
Ángeles, Florida. Pero no hace poco, 3 años creo. Bien, pero algo me acuerdo. ¿Qué otra cosa? Estos dos aminoácidos, como el resto de aminoácidos, van a llegar al hígado. Pero principalmente, ¿cuáles llegan al hígado? Alanina, glutamina. Eso no significa que el resto de aminoácidos no lleguen al hígado, todos llegan al hígado. ¿Qué va a pasar con la alanina? La alanina va a participar en una reacción de transaminación con una transaminasa. La transaminasa es específica para qué tal, alanina piruvato. ¿Ya saben? Acá está, alanina piruvato. Ah, no, ahí está, alanina piruvato. Muy bien. ¿Qué sucede? La transaminasa en reacción reversa coge alfa-cetoglutarato, la alanina le cede el grupo amino al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato queda convertido en glutamato y la alanina en piruvato. ¿Para qué sirve el piruvato? El piruvato va a ser utilizado a nivel mitocondrial para ser utilizado ulteriormente por el ciclo de Krebs, es decir, fuente de energía. Retrocedo un poquito. Dijimos que este proceso, flujo de nitrógeno, ¿en qué fase ocurre? En la fase posabsortiva, es decir, hace 3 horas y media o 4 que no ingerimos alimento. ¿Por cuyo motivo? El hígado requiere, ¿qué cosa? Requiere energía. Entonces, una manera de proporcionar energía al hígado es haciéndole llegar alanina. La alanina por transaminación forma hidrosa, glutamato, más piruvato. El piruvato es una fuente energética. ¿Dónde se utiliza? En la mitocondria. Porque el piruvato deshidrogenasa va a formar acetil-CoA y por el piruvato carboxilasa va a formar oxaloacetato. El oxaloacetato reacciona con acetil-CoA para formar citrato. Y el citrato, acá el citrato, ¿qué día sigue el citrato? ¿Sale de la mitocondria o sigue el ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs, principalmente. ¿Por qué? Porque estamos en la fase posabsortiva. Cuando estamos en la fase postprandial, es decir, recién hemos ingerido alimento, allí sí hay bastante piruvato, se forma citrato, sale de la mitocondria para sintetizar colesterol y ácido graso y después triglicéridos. ¿Qué fase? Postprandial, recién ingerimos alimento, hay bastante piruvato. Ahora no. Ahora mira lo que le está llegando. Alanina. ¿Qué falta? Glucosa que no llega. 4 horas que no comemos. Entonces, esa alanina por transaminación forma piruvato y forma glutamato. Ese piruvato entra a la mitocondria. ¿Qué creen? ¿Cómo se va a sintetizar ácidos grasos? No hay forma. El hígado requiere eso como fuente energética, ciclo de Krebs. Cadena transportadora de electrones, formación de ATP. Para eso sirve el piruvato. Y el glutamato. El glutamato, por una enzima glutamato deshidrogenasa, va a formar amoníaco, ¿está correcto? Más alfa-cetoglutarato y así sucesivamente glutamato, alfa-cetoglutarato, glutamato, alfa-cetoglutarato, más amoníaco. Y ese amoníaco es un compuesto tóxico. Por cuyo motivo lo que hace el hígado es, a través de el ciclo de la urea, va a formar urea. Por otro lado, el músculo liberó glutamina, como hemos visto anteriormente, fase posabsortiva. Esa glutamina en el hígado, por acción de la glutaminasa, ¿qué forma? Glutamato, más amoníaco. Ese amoníaco, ciclo de la urea, se va a eliminar porque es un compuesto tóxico. Y el glutamato por la glutamato deshidrogenasa forma más amoníaco, alfa-cetoglutarato para coger el grupo amino. ¿Qué están transportando en último análisis? ¿Qué transportan la alanina y la glutamina principalmente? Lo que están transportando son grupos amino, de los aminoácidos que están en el tejido muscular. Y esos grupos amino tienen que eliminarse ¿cómo? Bajo la forma de urea, que es un compuesto inerte. ¿Hasta qué momento se formará urea? Es decir, una persona
días no ingiere alimento, 2, 3, 4, 5 días, ¿sigue excretando urea? Claro que sí. 20 días sin ingerir alimento, ¿excreta urea? Claro que sí. 50 días sin ingerir alimentos, ¿excreta urea? Claro que sí, excreta. Porque se va consumiendo toda la proteína. Después veremos eso, todo lo vamos a ver después. ¿Qué ocurre en el cerebro? En el cerebro voy a describir solamente una reacción que es la más importante en el cerebro y prácticamente una serie de reacciones que comprometen la vida de la célula nerviosa. En determinadas circunstancias puede elevarse los niveles de amoníaco o ion amonio en el plasma, y ese ion amonio en el plasma fácilmente ingresa al cerebro. Entonces el cerebro tiene que disponer de varios mecanismos para eliminar ese amoníaco, que es extremadamente tóxico. Hay varias hipótesis que explican la muerte cerebral, la muerte de la neurona, pero ninguna de ellas puede explicar de una manera fehaciente que ello ocurre. Bien, hasta ahora son simples hipótesis y conjeturas. Para este proceso, es decir, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es eliminar este amoníaco que es súper tóxico. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Una reacción de transaminación, utiliza alfa-cetoglutarato. ¿Dónde llega alfa-cetoglutarato? En el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Entonces, utiliza alfa-cetoglutarato por transaminación. Ese alfa-cetoglutarato coge un grupo amino de ese aminoácido y forma un glutamato. Por decir algo, algunos autores dicen de que justamente por eso muere la célula. Ya se ha probado que por eso no muere, sigue viva. Porque dice estas hipótesis. Lo que sucede es que sustrae todo el alfa-cetoglutarato. Entonces, al sustraer el alfa-cetoglutarato se bloquea el ciclo de Krebs. Al bloquearse el ciclo de Krebs muere la célula. Pero tampoco ocurre así. Hay otras formas, probablemente, que ocurra, no sé, nadie sabe. Se forma el glutamato. ¿Para qué se forma el glutamato? Hay una enzima glutamina sintetasa. Esta glutamina sintetasa requiere energía, ATP. El amoníaco que ha llegado al cerebro tiene que eliminarse, porque mata a la célula. Entonces, esta glutamina sintetasa lo que hace es sintetizar glutamina. Entonces el glutamato incorpora ese amoníaco y sintetiza glutamina. La glutamina es un compuesto inerte. ¿Y qué hace el cerebro? Lo elimina, punto. ¿Por qué? En el cerebro no hay ciclo de la urea, no existe. Porque si en el cerebro existiese el ciclo de la urea, entonces el amoníaco formase urea y asunto resuelto. Pero no hay manera, porque no existen las enzimas del ciclo de la urea. ¿Por qué motivo? Lo que hace el cerebro es, ojo, alfa-cetoglutarato forma glutamato, esto por transaminación forma glutamato, y una glutamina sintetasa forma glutamina. Y si yo preguntase de qué manera el cerebro elimina el amoníaco, a través de la formación de glutamina. Punto. No forma urea, sino glutamina. ¿Y el hígado cómo lo hace? El hígado forma urea. Y eso se elimina por la orina. Entonces ya tenemos un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. ¿Bien? En los riñones. En los riñones se sintetiza y se excreta glutamina como parte del control del mecanismo ácido-base. Muy bien. Existen situaciones en que hay un desequilibrio en algunas patologías, vamos a suponer diabetes mellitus, se forman muchos cuerpos cetónicos, entonces hay una incrementada concentración de ion hidrógeno, o sea, protonhidrógeno. Protonhidrógeno, no sé. Alguien le pregunté cuál es la concentración de protonhidrógeno, no es excesivamente grande, mentira, no existe prácticamente. El protonhidrógeno no existe, casi no existe, existe más o menos una concentración de 1 por 10 a la menos 19, o sea, prácticamente no existe. ¿Está correcto? Existe el ion hidrógeno, pero ¿qué sucede?
Vamos a hacer una aclaración. No que uno se usa iodo, no. Lo que sucede es que al protón hidrógeno, o sea, hidrógeno positivo, significa mucha acidez. Entonces el poder de decir ion hidrógeno, protón hidrógeno y punto, se acabó. Tómelo como sinónimo, pero aquí en su cerebro no es lo mismo. No es lo mismo protón hidrógeno que ion hidrógeno. O cuando él dice se elevó el protón hidrógeno, ya créanle que se elevó ion hidrógeno, porque eso es lo correcto. Bien. Entonces cuando se eleva el ion hidrógeno, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. A ver, ¿qué reacción ocurre? Transaminación por acción de una transaminasa. El glutamato, en presencia de ATP y amoníaco forma glutamina. Entonces, los lubricantes tienen glutamina, que ya la sintetizaron. ¿Y qué va a suceder? Cuando se incrementan los niveles, me vuelven colores. Entonces son graciosos, o sea, pizarra verde, pizarra verde. Pizarra blanca, pizarra pone pizarra blanca. Bien. ¿Qué está llegando a los riñones? Es decir, coloquemos dentro del contexto. Un paciente diabético descompensado, ¿qué está formando? Cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos que son ácidos, o sea que se está incrementando la concentración de protón hidrógeno, o sea, ion hidrógeno. Muy bien, o sea, H3O positivo. Muy bien, es un ácido fortísimo. Muy bien, súper fuerte. ¿Qué hacen los riñones? Ante esta situación, hace reaccionar a ese ácido fuerte con una base fuerte, en este caso NH3. El NH3, ojo, que se está liberando de acá. Cuando llega el ion hidrógeno, en una cetoacidosis, por ejemplo, o puede haber elevación de ion hidrógeno, por ejemplo, cuando se ha incrementado la formación de ácido láctico, por ejemplo, en el músculo. Entonces, naturalmente, se incrementa considerablemente el ion hidrógeno, o sea, baja el pH. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Los riñones lo que hacen es forman amoníaco, por eso la aclaración que dice al comienzo, amoníaco, que es este de acá. ¿Cómo? La glutamina, por acción de la glutaminasa, se desciende formando glutamato más amoníaco. Y el amoníaco es una base fortísima, recontra fuerte la base. Y el ion hidrógeno es el más fuerte de los ácidos. Más fuerte que el ácido clorhídrico, más fuerte que el ácido nítrico, más fuerte que el ácido sulfúrico, más fuerte que todo. ¿Está correcto? Entonces acá tenemos dos superpotencias, ion hidrógeno y amoníaco. ¿Qué hacen los riñones? Los hace reaccionar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué forma? Este protón de acá lo cela el NH3, entonces queda convertido en NH4 positivo. ¿Estamos bien? El NH3 no tiene carga. Este tiene carga positiva porque tiene un protón de más. Ese protón lo cela el amoníaco, al NH3 se transforma en ion amonio. Y el H3, o sea, el ion hidrógeno queda transformado en agua. Queda transformado en agua. Muy bien. El ion amonio, ¿qué cosa es? Un ácido. Y el agua, una base. O sea, acá tenemos una base. El agua es una base súper débil. Y el ion amonio es un ácido recontra débil. El ion hidrógeno, un ácido fuerte.
un ácido fuerte. Y el amoníaco, una base recontra fuerte. ¿Estamos bien? Entonces, un ácido fuerte que puede haber tenido origen en los cuerpos cetónicos, en el ácido láctico, ácido fosfórico, etc. ¿Está correcto? Los riñones lo vas a relacionar con el amoníaco que acaba de liberarse de acá, que es una base súper fuerte. Reaccionan ambos y ¿qué se forma? Una base recontra débil, como el agua, y un ácido débil como el ion amonio. ¿Está entendido? De esa manera ocurre el proceso de neutralización ácido-base. Se forma ese ion amonio que se elimina por la orina y asunto resuelto. Eso lo van a ver que, como dice mi paisano, más y mejor en fisiología. Estudia bastante fisiología. Bioquímica es bastante importante, pero no tan importante como la fisiología. Yo admito que la fisiología es súper importante. De tal manera, cuando lleven este curso, póngale alma, corazón y vida. Vale todo. Para toda su vida. Que aprendan lo más que puedan. Cuando viajen al extranjero, van a ver que ahí le van a hablar de ciencia básica, como si estuviesen haciendo las clases de ahora. Y cuando vienen a dar conferencias acá en Perú, médicos del extranjero conocen de ciencia básica como ustedes ahora, pero la conocen bien, pero después se olvidan. Traten de no olvidarse. Ni bioquímica ni fisiología. Es el cimiento de los conocimientos que vienen después. Pero apréndanlo bien. No me paporreten como hacen los logros, que no sé para qué lo aprenden. Por eso trato de explicar lo mejor posible. Bien. Durante la digestión, ahora, de proteínas se forma amoníaco a nivel intestinal, porque existen a nivel del duodeno y yeyuno bacterias que tienen enzimas, que son desaminasas, y esas desaminasas oxidativas que forman amoníaco, y ese amoníaco se absorbe a nivel intestinal y por la vena porta llegan al hígado. La concentración de amoníaco en la vena porta es extremadamente elevada. Si ese amoníaco que está en la vena porta, por alguna razón X, Y o Z, que no va a suceder nunca, hipotéticamente, si la derivásemos a la circulación general, nos envenenamos. Por eso la importancia del hígado. Ese amoníaco llega al hígado y el hígado inmediatamente utiliza ese amoníaco, uno, para producir reacciones de aminación, y por otro lado, de reaminación. Por ejemplo, el glutamato con ese amoníaco que forma glutamina, punto, eliminó el amoníaco. ¿De qué otra manera? Sintetizando urea, principalmente. De esa forma, el hígado cumple una función de desintoxicación. Y está, yala. ¿Estamos bien? Entonces el hígado cuando llega el amoníaco, dos cosas. Uno, reacciones de aminación. Este es un ejemplo nada más, hay otras reacciones de aminación. Y dos, lo utiliza también para formar urea. Muy bien. Esta es una reacción recontra súper importante. Olvídense de cualquier otra cosa, pero la glutamato deshidrogenasa es muy importante y la voy a explicar. Step by step. Estamos en la fase postprandial. Acabamos de ingerir nuestro, ¿cómo le llaman eso? Bestialo pobre. Lo más pobre que pueda, hacer un bistezazo de este tamaño, ocurre eso, una pulgada, un huevo frito, plátano, papa frita y una torta tres leches o un cheesecake de fresa o una gaseosa y un café, está correcto, recién pasadito, ya se me hizo agua la boca. Bueno, acabamos de ingerir alimento. ¿Qué está llegando al hígado?
Entre otras cosas, amoníaco. Ojo, fase postprandial. Y en la fase postprandial, irá glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? Vía glucolítica. ¿Qué forma? Piruvato. Penetra en la mitocondria. En la mitocondria, acetil-CoA o sal-acetato, ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que se incrementa? Alfa-cetoglutarato, que es un componente del ciclo de Krebs. ¿Estamos bien? Ya. Y una enzima, glutamato deshidrogenasa. Y esa enzima necesita NADPH. ¿De dónde lo tiene la célula? De la vía de las pentosas. Por eso les enseñaron a ustedes vía de las pentosas. Recuerden, fase postprandial. Acabamos de ingerir alimentos. Al hígado está llegando amoníaco en grandes cantidades. 2. Glucosa, que está formando piruvato, ciclo de Krebs, o sea que está formando alfa-cetoglutarato. 3. NADPH, que se forma en qué vía? La vía de las pentosas. La vía de las pentosas forma bastante NADPH. Es decir, todos los componentes que permiten sintetizar glutamato por acción de la glutamato deshidrogenasa. Punto. O sea, las reacciones están en ese sentido. ¿En qué fase? Postprandial. Acuérdense del chicle de fresa. Postprandial y puntos de forma glutamato. Pero ¿qué sucede 4 horas, 3 horas y media, 4 horas después de haber ingerido alimentos? En esos momentos, 1. Hace 4 horas que no ingerimos alimentos. ¿Estará llegando, conducido por la vena porta al intestino, amoníaco al hígado? No. Al hígado le está llegando glucosa para que incrementar el ciclo de Krebs y formar alfa-cetoglutarato. Tampoco. El hígado estará formando bastante NADPH por la vía de las pentosas. Tampoco. Entonces todo esto no ocurre en la fase posabsortiva. ¿De acuerdo? Entramos a la fase en la fase postprandial no ocurre esto. Entramos a la fase posabsortiva. Es decir, después de 4 horas, ¿qué está ocurriendo en el hígado? En el hígado están llegando aminoácidos. ¿De dónde? Del tejido muscular. Entre esos aminoácidos que llegan al hígado está principalmente alanina y glutamina. La glutamina, por desaminación, forma glutamato. ¿Qué pasa con este glutamato? Estamos en la fase post-absortiva. 4, 5, 6, 8, 10 horas después de no ingerir alimentos. Ejemplo, en la noche, comemos a las 7 de la noche. 8, 9, 10, 11, 12, son 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, son 10 horas que no ingerimos alimentos. En esas 10 horas que no ingerimos alimentos está llegando amoníaco de los alimentos, está llegando alfa-cetoglutarato de la glucosa, está llegando NADPH de la vía de las pentosas. No. Lo que está ocurriendo es esta reacción, glutamato. La misma glutamato deshidrogenasa en estas condiciones cataliza la siguiente reacción. Utiliza NAD. La pregunta es, si no estamos ingiriendo alimentos, ¿se está formando bastante NADH o NADPH? No. Si no hay formación de NAD. Entonces bastante NAD con el glutamato y esta bendita enzima, ¿qué va a formar? Va a formar NADH, alfa-cetoglutarato y amoníaco. Vamos a ver el destino de cada uno de esos componentes. 1. 10 horas que no ingerimos alimento. ¿Qué sucede con el amoníaco? Va a formar urea. 2. ¿Qué pasa con el alfa-cetoglutarato que se está formando en este momento? Ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para dar energía, para dar ATP. 3. ¿Qué sucede con el NADH? Estamos en la mitocondria. El NADH está reducido, o sea que tiene electrones. ¿Qué sucede con ese NADH? Cede los electrones a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Al ceder los electrones, ¿cuántos ATP se forman? 3. Acuérdense la clase de carbohidratos.
Cuando el NADH cede los electrones a la cadena transportadora, se forman 3 ATPs. Entonces, ojo, estamos en la fase post-absortiva, 10 horas sin ingerir alimentos. ¿Qué pasa con el glutamato? Forma NADH. El NADH, ¿qué es lo que proporciona? A nivel de la cadena transportadora de electrones, proporciona energía, 3 ATP más calor. 2. Alfa-acetoglutarato se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Y qué proporciona? Energía. 3. El NH4, o sea, ion amonio. ¿Qué es lo que sucede? Ese ion amonio va a ser utilizado para sintetizar urea y excretarse. Muy bien, vamos a explicar otra manera que el cerebro elimina el amoníaco. ¿De qué otra manera? Cuando se elimina el amoníaco circulante, el cerebro no dispone de suficiente glutamato para formar glutamina. No dispone de suficiente glutamato. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos que la concentración de glutamato en el plasma era extremadamente pequeña. Casi no había glutamato. Entonces el cerebro no va a poder captar ese glutamato para convertirlo en glutamina. ¿Se acuerdan que se necesitaba glutamato? Se la coloco con el hambre que tiene, estarán pensando en el filet mignon. ¿Dónde está el cerebro? Acá está. Para eliminar este amoníaco, ¿qué necesita el cerebro? Glutamato. La pregunta es, ¿hay suficiente glutamato en el plasma? No hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cerebro? El cerebro tiene que formar su propio glutamato. ¿Está bien? En estas circunstancias, ¿qué es lo que hace el cerebro? Forma su propio glutamato a partir de amoníaco que está llegando del cerebro en grandes cantidades, más alfa-acetoglutarato. ¿Qué forma? Por la glutamato de deshidrogenasa que hemos visto anteriormente, forma glutamato. ¿Y el glutamato? Ojo, ya eliminó un amoníaco. Ahora va a eliminar otro. ¿Qué hace con el glutamato? Ese glutamato lo utiliza para convertirlo en glutamina. Pero para convertir el glutamato en glutamina, hay una enzima, glutamina sintetasa, que utiliza otro amoníaco. Entonces de esa manera se eliminan 2 amoníacos, formando primero glutamato y en segundo lugar glutamina. ¿Y qué está requiriendo? Ojo, miren, alfa-acetoglutarato. Ahora, lo que dice acá, esta reacción podría agotar el alfa-acetoglutarato. Y el alfa-acetoglutarato es un componente del ciclo de Krebs. Situación que se resuelve de la siguiente manera. ¿Qué reacción? Miren acá. El piruvato más CO2 con la piruvato carboxilasa forma oxalacetato. ¿Y de dónde obtiene el piruvato? El cerebro. El cerebro tiene piruvato de la glucosa. Entonces al paciente hay que proporcionarle glucosa para eliminar el amoníaco. ¿Por qué? Porque al suministrarle glucosa, lo que hace el paciente es glucosa, vía glucolítica, piruvato. Piruvato entra a la mitocondria, por la piruvato carboxilasa, ¿qué forma? Oxalacetato. Y el oxalacetato da inicio al ciclo de Krebs. ¿Qué forma? Alfa-acetoglutarato. Y por acción del glutamato de deshidrogenasa forma glutamato. Ya eliminó un amoníaco. Y el glutamato, por acción de la glutamina sintetasa, forma glutamina y usa otro amoníaco más. Entonces elimina 2. Para ello, ¿qué ha sido necesario? Glucosa. Y si no tienen glucosa, tienen un caramelo. ¿Cuánto? ¿Está correcto? De esa manera, el cerebro está en condiciones de eliminar amoníaco, que es tan tóxico para este tejido, que es un tejido
que no tiene muchos mecanismos de defensa. Y este es algo que ustedes lo leen en su casa. Si lo vamos a leer, utiliza NAD para eliminar nitrógeno y NADP para incorporar nitrógeno. Forma glutamato para utilizarse en la síntesis de proteínas. ¿En qué fase? Postprandial. La formación de alfa-cetoglutarato es una reacción anaplerótica que liga el metabolismo de aminoácidos con el ciclo de Krebs. ¿Qué significa reacción anaplerótica? ¿Saben o no saben? Yo tampoco. Una reacción anaplerótica es una reacción que permite suministrar metabolitos a una determinada ciclo o vía metabólica. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros proporcionamos alfa-cetoglutarato aquí en el ciclo de Krebs. Es una vía anaplerótica. Formamos para qué? Alimentar el ciclo de Krebs. Entonces, esa es una vía anaplerótica. ¿De acuerdo? Lo puedo alimentar de otra manera también. La de sinato, darle más lato. Si alimentamos el ciclo de Krebs a través de una reacción que ha ocurrido en el citosol, entonces eso se llama vía anaplerótica, que permite alimentar, por ejemplo, al ciclo de Krebs para que siga funcionando. En la reacción reversa proporciona una fuente de carbono oxidable que se utiliza para producir energía. Es lo que hemos descrito anteriormente. En reversa, acá está. Una reacción oxidable, ¿qué le permite? Proporcionar energía. Ciclo de Krebs. Cadena transportadora de electrones. ¿Estamos bien? ¿Ve? En la reacción reversa proporciona una fuente de carbono oxidable. ¿Cuál es el carbono oxidable? El carbono oxidable es el alfa-cetoglutarato. ¿Dónde se oxida? Ciclo de Krebs. Para producir energía, así como para la formación de NADH. El NADH proporciona energía, claro, está proporcionando los electrones que la cadena transportadora de electrones lo va a utilizar para formar ATP y liberar energía. Esta es regulada por la carga energética celular, es lo que hemos dicho anteriormente. Ojo, ingerimos alimentos, funciona de izquierda a derecha. Dejamos de ingerir alimentos, entramos a la fase post-absortiva, de derecha a izquierda. Entonces todo va a depender de la carga energética celular. Sus efectores positivos son ATP y GTP para la formación de glutamato. Es decir, esto funciona en la fase postprandial, cuando recién ingerimos alimentos. El ADP y GDP son moduladores positivos para la formación de alfa-cetoglutarato, o sea, la reacción inversa. La reacción entre el glutamato forma alfa-cetoglutarato, NADH y amoníaco. Cuando el ATP es alto, ¿en qué situación, condición el ATP es alto? Después que se ha ingerido alimento. Después que se ingiere alimento, se incrementa el ATP. Lo digo de otra manera. Ingerimos alimento que estamos ingiriendo, glucosa, la vía glucolítica. ¿Se acuerdan? Forman 2 ATP. 2 se usa, forman 4 menos 2, 2. Entonces, de todas maneras, una neta formación de ATP. Entonces, cuando uno ingiere glucosa, hay formación de ATP. Entonces, cuando la carga energética, cuando el ATP es alto, ¿en qué momento es alto? Cuando se ingiere alimento. Entonces, la conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato y otros componentes del ciclo de Krebs está limitada, no ocurre. Eso ocurre cuando el ATP es bajo, es decir, dejamos de ingerir alimentos. 4, 6, 8, 10 horas. Entonces, la reacción que ocurre es la reacción de glutamato a alfa-cetoglutarato. Cuando la carga energética es baja, es decir, cuando no ingerimos alimento a partir de las 4, 5, 6, 8, 10 horas, la carga energética es baja, no llega el alimento. ¿Qué sucede? El glutamato es convertido en amoníaco. Y otros intermediarios oxidables del ciclo de Krebs, ¿cuál? Alfa-cetoglutarato. Cuando la carga energética es baja, es decir, en estado de posabsortivos, ayuno o inanición. Tejidos, diversos tejidos, hígado, músculo. En estos tejidos se forma glutamina,
por ejemplo el cerebro, esta glutamina va al hígado, en el hígado por la glutaminasa forma glutamato más amoníaco. Del músculo, ojo, se libera alanina. La alanina, como uno de los aminoácidos que en mayor concentración se encuentra en el plasma, va al hígado. En el hígado, por transaminación, forma glutamato, y por la glutamato deshidrogenasa forma amoníaco, y ese amoníaco va a servir para sintetizar para sintetizar urea. El ciclo de la urea también fue descrito por Hans Krebs, el mismo que describió el ciclo que lleva su nombre, Hans Krebs. Él también describió el ciclo de la urea. El profesor Hans Krebs, hasta el último día de su vida, siguió participando en los congresos mundiales de bioquímica. Era increíble. Él fue designado por el rey de Inglaterra como ser de la corona inglesa, porque él fue inglés. Murió, y como le dije anteriormente, leí en el comercio una noticia de tamaño, una coronación. La noticia era así, pero siendo los corruptos acá mueren a toda página, hasta hacen películas de su vida, como si fuese ejemplo. Este ciclo funciona para eliminar ion amonio o amoníaco en presencia de CO2 y ATP por acción de una enzima, la carbohidrato sintetasa 1. Es una enzima que es activada por el N-acetilglutamato, va a formar un carbamoril fosfato. Pero mejor vamos a colocar el ciclo. Pero antes vamos a hacer algunas precisiones. Las enzimas del ciclo de la urea son inducidas por una dieta alta en proteínas. Antes hacíamos una práctica que consistía en lo siguiente. A 2 alumnos se les decía que durante una semana, porque esto funciona después de 4 días más o menos, durante una semana ingiera una dieta baja en proteínas. Y a 2 alumnos ingiera una dieta alta en proteínas. Bastante pescado, carne, pollo, huevo, etc. Y luego que juntasen la orina de 24 horas. Y en la práctica lo que se hacía era determinar el contenido de urea de ambos grupos de alumnos en 2 diferentes condiciones: baja ingesta de proteínas y alta ingesta de proteínas, con el propósito de observar que la excreción de urea es dependiente básicamente de la ingesta proteica. Y lo es debido a que el ser humano no puede almacenar proteínas. Si uno ingiere más proteína de lo que necesita, lo elimina como urea con toda seguridad. No hay manera de que ocurra otra cosa. Entonces, ¿depende de qué? De una dieta alta en proteínas. Cuando el nitrógeno de los aminoácidos, o sea, el grupamino, es convertido en urea, su esqueleto carbonado, lo que queda, se utiliza para convertirse en glucosa en el ayuno. En el ayuno, por gluconeogénesis, forman glucosa. En cambio, puede formar ácidos grasos en la fase postprandial, cuando recién se ingieren los alimentos. Ese amoníaco viaja al hígado procedente de otros tejidos bajo la forma de ¿qué? Principalmente alanina, glutamina. El amoníaco también se produce por bacterias intestinales, como le dijimos anteriormente, y por la arena porta llega al hígado y las concentraciones de amoníaco son muy altas. Acá tenemos el ciclo de la urea. De todo esto, lo importante es saber que este ciclo bendito, ¿dónde funciona? En la mitocondria. Esta es la mitocondria. ¿Estamos bien? ¿Para qué sirve el ciclo de la urea? Para eliminar amoníaco. ¿Por qué? Porque es un compuesto tóxico. ¿Cómo lo hace? El amoníaco ingresa a la mitocondria en presencia de bicarbonato y 2 moléculas de ATP
con la carbamoil fosfato sintetasa 1 forma carbamoil fosfato, que es este compuesto. Y acá está el grupo amino de quién? Del amoníaco. Luego, la mitocondria está ingresando ornitina. La ornitina, en presencia de ornitina transcarbamilasa, transfiere este grupo carbamilo del carbamoil fosfato a la ornitina y se forma citrulina. La citrulina sale de la mitocondria y en presencia de aspartato, este aspartato proporciona su grupo amino para formar el arginino succinato en presencia de enzima arginino succinato sintetasa. Bien, o sea que este arginino succinato tiene dos nitrógenos, uno de ellos proveniente del amoníaco y el otro proveniente del aspartato, aparte naturalmente de su grupo amino que está cercano al carboxilo. Luego, por acción de un arginino succinato liasa, la liasa se cinde la molécula y queda arginina. La arginina, en presencia de arginasa, ¿qué forma? Urea más ornitina. La ornitina penetra la mitocondria y de esa manera se cierra el ciclo de la urea. Nuevamente empieza la reacción con carbamoil fosfato, con ornitina transcarbamilasa, forma citrulina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta urea es una molécula pequeña, tiene dos grupos aminos y un grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo es el que procede del anhídrido carbónico, y los dos aminos, uno es el amoníaco y el otro es el aspartato, va a eliminarse por la orina. Entonces, podemos decir, ¿para qué sirve el ciclo de la urea? Para eliminar amoníaco. Así de sencillo. Punto. ¿Cuál es la procedencia de los grupos aminos de la urea? ¿Cuál es la procedencia? ¿De dónde proceden estos grupos aminos? Uno, del aspartato, y el otro, del amoníaco. Punto. Bien. ¿De qué depende la excreción de urea? Va a depender de la ingesta proteica. Cuanto más proteínas se ingieren, mayor es la cantidad de urea que se elimina. El carbamoil fosfato sintetasa es la enzima reguladora. Apréndanse esta carbamoil fosfato sintetasa 1, que es enzima reguladora de antes del ciclo de la urea. Y esa enzima reguladora es activada por N-acetilglutamato. ¿Está bien? La arginina, que es el aminoácido a partir del cual se forma la urea, estimula la síntesis de este N-acetilglutamato. ¿A partir de qué? A partir de acetil-CoA más glutamato. Estas enzimas del ciclo de la urea, las enzimas del ciclo de la urea, todas estas enzimas, carbamoil fosfato sintetasa 1, ornitina transcarbamilasa, etcétera, 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 son inducidas por una dieta alta en proteínas. La dieta alta en proteínas activa estas enzimas. Por ese motivo, aquellos que ingieren una dieta alta en proteínas, hay una alta formación también de urea. Aquí tenemos, miren ustedes, el efecto de la dieta sobre constituyente nitrogenado de la orina. Este es nitrógeno ureico total. Ojo, total. Y este es nitrógeno de la urea, 11.36 gramos. No significa que eso sea urea, por si acaso. Eso no es urea. Ese 11.36 no es urea, sino que la urea tiene esta fórmula, ¿no? CONH2 NH2. Este peso molecular, ¿el cuánto es? 14 más 16, 16 más 16 son 32, 12 más 18, ¿cuánto es? 30. A los 12 más 16, 12 más 16 es 28, 8 más 2, 10, 3 más 2, 5, 6. O sea, la urea tiene un peso molecular de 60. Y en esos 60, ¿cuántos nitrógenos hay? 2. ¿Cuánto pesa cada uno? 14 más 14, 28. Entonces,
8 gramos de nitrógeno corresponden a 60 gramos de urea. ¿De acuerdo? Entonces cada gramo de nitrógeno corresponderá a X. O sea, 60 entre 28. ¿Alguien tiene una calculadora? ¿Cuánto es? Rapidito, ¿ya? 2.14. Muy bien, excelente. 2.14. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es un factor de conversión de nitrógeno en urea. Si quieren convertir ese 1136 en urea, multiplíquelo por 214. ¿De acuerdo? Si quieren convertirlo acá, 20 por 214 y 2,9 por 214. Punto. Ese es para convertirlo en urea. Si quieren convertirlo en creatinina, tienen que agarrar la fórmula de la creatinina y multiplicarlo por factor. Si quieren transformarlo en ácido úrico, esa cantidad de nitrógeno por el factor para transformarlo en ácido úrico, y si pueden hacer lo que gusten. Lo que nos interesa acá son dos cosas. Uno, la excreción de urea, veamos así como nitrógeno. Después ustedes lo multiplican en su clase de memoria. 11.36 normal. Rica en proteínas, 20.45. Casi se duplica la excreción de urea. Y cuando es pobre en proteínas, 2.9. Prácticamente 3. ¿Está bien? Casi como 4 veces menos. Entonces, ¿de qué depende la excreción de urea? Depende de la ingesta proteica. Punto. Vamos a ver otra situación. Creatinina. La creatinina rica en normal, 0,68. Ojo, es nitrógeno. Rica en proteína, 0,64. Pobre en proteína, 0,60. ¿Qué significa? Que la creatinina es independiente de la ingesta proteica. Ingieras o no proteína, va a excretarse esa misma cantidad. Comas poco o mucho, que comes un buey, excreta solamente 0,64 aproximadamente. Punto. No ingieres nada, 0,60. Pero prácticamente no se modifica, prácticamente. De manera tal de que, repito, la excreción de creatinina es independiente de la ingesta proteica. 2. La excreción de urea depende de la ingesta de proteínas. En gran parte debido a que las proteínas no se... ¿Qué? Sí, claro, acá el tiempo corre más rápido de lo que uno piensa. Hay algunas partes aquí que deseo enfatizar. Lo fijan ustedes y punto, porque es lo que deben saber. No todos los vericuetos que existen en el metabolismo de proteínas, aprendan esto, no. Aprendas poco, pero bien, lo que yo les indico, bien aprendido. Durante el año, ¿qué pasa con los aminoácidos del tejido muscular? ¿Cómo se libera bajo la forma de alanina y glutamina? Punto. Concentración de glutamato y aspartato en el plasma, pequeñito, 70 veces menos. Aspartato y glutamato, 5 micromolar. Alanina y 350. Yo no les digo que memoricen, solamente vean la diferencia, 70 veces menos. ¿Está correcto? Por eso les decía, no se aprenda, sino vean que es extremadamente pequeño y el cerebro no va a estar en condiciones de captar ese bendito glutamato. ¿De acuerdo? Entonces no le dan más glutamato al paciente para que elimine su amoníaco, no, le dan glucosa. ¿Por qué? Ya se los explico. Ahora, ojo, los aminoácidos ramificados. Estamos bien, ya ves valina, por ejemplo, aminoácido ramificado, se oxidan en el músculo para producir energía. Estos aminoácidos, es decir, el músculo en determinadas condiciones fisiológicas utiliza sus propios aminoácidos por tener energía. ¿Y qué tipo de aminoácidos? Los ramificados. Por ejemplo, valina, isoleucina, utiliza como fuente energética. Estos
Esto ya lo vieron ustedes, que el ciclo a la glucosa alanina, y lo de abajo, olvídense. No tiene mayor importancia eso. Úselo como cultura general. ¿Está correcto? Cultura, punto. Porque a veces se focalizan en reacciones que se les complica la vida y no sé para qué existen. Que son importantes, bueno, más o menos relativamente importantes, pero cuando queremos estudiar, ¿quieren profundizar? Bueno, pues vayan por ese camino. De lo contrario, déjenlo allí. ¿El riñón capta glutamina para qué? Capta glutamina en la sangre y libera qué cosa, amoníaco en la orina. ¿Estamos bien? El hígado capta la alanina y otros aminoácidos de la sangre. ¿En qué lo convierte en nitrógeno? En urea. El esqueleto carbonado, el hígado lo convierte en qué? En glucosa y también en cuerpos cetónicos. ¡Ojo! De esto también vamos a hablar un poquito posteriormente. El esqueleto carbonado, ¿de qué? De los aminoácidos. ¿Para qué sirven? Uno, para convertirlos en glucosa. ¿Por qué? Ojo, porque cuando estamos nosotros en la fase de ayuno, por ejemplo, mejor hablamos de ayuno, hace 10 horas que no tenemos alimentos. ¿Qué está ocurriendo? Flujo de nitrógeno, tejido muscular, ¿dónde? Al hígado. ¿Qué hace el hígado con esos aminoácidos? Usted me dice reacción de transaminación, de cómo se llama, excelente, y la otra, que el glutamato deshidrogenasa y forma urea. Muy bien, ¿y el esqueleto carbonado? El esqueleto carbonado sirve para proporcionar energía al hígado. Uno. Dos, para hacer gluconeogénesis. ¿Está correcto? Y ese proceso gluconeogénico funciona en el hígado eficientemente 1-2 días y después baja. Nuevamente repito, porque esto es importante que lo sepan, que el hígado utiliza los aminoácidos con propósito gluconeogénico. Los 2 primeros días aumenta, pero después disminuye como un mecanismo de defensa. Porque no puede utilizar pues, esos aminoácidos que son tan importantes para el ser humano con propósito de brindar energía. ¿Está correcto? Los utiliza en los primeros momentos, el primer día, segundo día, después desciende. No es que ya no funcione. Esos aminoácidos, el tejido muscular lo sigue proporcionando al hígado, pero ya en menor cantidad. Es decir, después de los 3-4 días, los aminoácidos siguen participando en el proceso gluconeogénico, pero con menor intensidad, funciona con menor intensidad. Hay otros, después cuando hablemos, voy a hacerles no una clase más, sino que voy a extender un poco, pero que nada más, compañía, el próximo año les voy a hacer otras cosas nuevas. Este año no he podido incorporar porque no he tenido tiempo, sinceramente estoy pero por el tiempo hasta aquí. Pero lo voy a incorporar de todas maneras para el próximo. Si quieren regresan a clase, no les voy a cobrar nada. ¿Está correcto? ¿Dónde estamos? Acá. El riñón capta glutamina, lo convierte en amoníaco y glutamato, el cual forma la niglicerina. El amoníaco se elimina por orina, se forma amoníaco. Ya dijimos esto que ocurre cuando los iones hidrógeno se han incrementado producidos por ácido fosfórico, ácido láctico, cuerpos cetónicos. Ya el resto no. Punto. Vamos a ver catabolismo de los aminoácidos. Ese gráfico anterior solamente para que se guíen, pero no para que lo memoricen tampoco. Catabolismo de los aminoácidos. ¿En qué fase de la alimentación ocurre el catabolismo de aminoácidos? 1. Ocurre en la fase post-absortiva. Es decir, después de las 3 horas y media, 4 horas, empieza a incrementarse el nivel de aminoácidos en el plasma. ¿Está correcto? Eso dura 4 días, 2 días y después decrece. Pero se sigue
utilizando aminoácidos. El esqueleto de los aminoácidos, ¿está correcto? El esqueleto, es decir, tiene que perder el grupo amino, tiene que perder todas esas cosas. ¿Y en qué se convierten esos aminoácidos? Por ejemplo, la leucina y la lisina, ¿saben en qué se convierten? Se convierten en acetil-CoA. Solo acetil-CoA forman. Punto. Esos aminoácidos que solamente forman acetil-CoA se denominan aminoácidos cetogénicos, porque ese acetil-CoA va a servir para formar cuerpos cetógenos. Punto. Aquí hay otros aminoácidos, triptofano, fenilalanina, tirosina, treonina. Se le llaman glucocetogénicos. ¿Por qué? Porque forman intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, fenilalanina y tirosina forman fumarato. El fumarato alimenta el ciclo de Krebs. ¿Qué forma? Malato. ¿Se acuerdan de gluconeogénesis? Malato sale de la mitocondria y se convierte en oxalacetato, empieza por el fosfonol-piruvato carboxiquinasa, forma fosfonol-piruvato y en vía reversa glucosa. ¿Estamos bien? Eso ocurre con la fenilalanina tirosina. ¿Qué están haciendo? Alimentando el ciclo de Krebs bajo la forma de fumarato. Y el triptofano y treonina, ¿qué están formando? Triptofano y treonina forman piruvato. Piruvato oxalacetato. El oxalacetato, ojo, se transforma en malato. Recuerden que esa transformación de oxalacetato en malato se facilita durante el ayuno. Facilito y llega malato. Y el malato sale de la mitocondria glucosa. ¿Qué pasa con la arginina, histidina, glutámico, prolina? Fueron alfa-cetoglutarato. Alimenta el ciclo de Krebs, forma malato, sale de la mitocondria glucosa. ¿Qué pasa? Isoleucina, metionina, valina, forma succinil-CoA, que es un intermediario del ciclo de Krebs, succinato, fumarato, malato, gluconeogénesis. ¿Qué sucede con la alanina, serina, cisteína, hidroxiprolina, glicina? Piruvato, oxalacetato, malato, glucosa. ¿Qué sucede con las parraginas y aspartato? Se convierten en oxalacetato, en malato, sale de la mitocondria, ciclo de Krebs. Es decir, el esqueleto carbonato de los aminoácidos van a servir para proporcionar metabolitos del ciclo de Krebs, con la finalidad de obtener energía. ¿En qué fase? Ayuno. Cosa absortiva, ayuno. Entonces, el esqueleto de los carbonatos de los aminoácidos se van a convertir en intermediarios del ciclo de Krebs, o en compuestos que van a alimentar el ciclo de Krebs para hacer gluconeogénesis. Ese es el fin de los aminoácidos. Muy bien, ¿qué sigue? Esto lo hacemos en la próxima clase porque conlleva una serie de otras cosas. En la próxima clase, si me dan unos minutos más, les voy a hablar de correlaciones metabólicas que no estén enseñados, pero creo conveniente hacerlo porque ¿qué vamos a hacer con correlaciones metabólicas? Como vamos a integrar todo el metabolismo, para que tengan una idea de cómo ocurre todo este proceso. Y vamos a hablar también de metabolismo en los tejidos, que ocurre en el cerebro, que ocurre en el hígado, que ocurre en los riñones, que ocurre en el músculo, etcétera, etcétera, que tampoco tenga el sílabo, pero lo vamos a hacer. El hecho de que no tenga el sílabo no significa que no se haga, por si acaso. Uno, que no está prohibido hacerlo. Y dos, nos beneficiamos de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima clase.